Saludos, amados. Este es el ministerio del Evangelio eterno, del principio y fin de los siglos. El tema que quiero hoy compartir con ustedes es arrepentidos y convertidos. La palabra arrepentidos está 5 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, existe también la palabra arrepiéntanse, pero arrepentidos como tal está 5 veces en el Nuevo Testamento. Y yo quisiera que examinemos esas 5 veces que se encuentran en el Nuevo Testamento para tener una claridad acerca de qué significa arrepentirse. Juan el Bautista fue el primero que utilizó esa palabra. En Mateo capítulo 3, verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una razón para arrepentirse. ¿Cuál es la razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Jesús dijo: el reino de los cielos está entre vosotros, o el reino de los cielos está en vosotros. El reino de los cielos nunca se había acercado a la tierra. Había una pared de pecado que separaba a Dios con el hombre, pero por primera vez en toda la historia de la humanidad, el reino de los cielos se había acercado, y por eso ahí la primera vez se utiliza la palabra arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. La razón es que el reino de los cielos se había acercado, y esa puerta y esa gran oportunidad es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Ahora, en el verso 10 también sigue diciendo Juan y dice: y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Generalmente hablamos de arrepentidos porque creo que es lo que decimos. Hacemos énfasis a que el reino de los cielos se ha acercado milagrosamente por primera vez en la historia del ser humano, o hacemos énfasis en el árbol cortado y echado en el lago de fuego. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque si usted a mí me convence que yo debo arrepentirme porque tengo el hacha puesta a la raíz y voy a ser lanzado al lago de fuego, eso no significa arrepentirse. Yo no podría arrepentirme, yo podría asustarme, y yo podría remorderme, y yo podría hacerme un religioso o hacer algunos cambios porque estoy lleno de miedo. Pero si yo voy a la causa, ¿cuál es la causa del arrepentimiento? Que el reino de los cielos, por primera vez en la historia, como nunca antes, el velo del templo se había rasgado en dos y el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Ese es el motivo del arrepentimiento. ¿Cuál? Todos los beneficios que yo obtengo cuando vengo a Cristo es que el reino de los cielos entra a mi vida y yo alcanzo entonces una nueva vida, una nueva experiencia. Ok, la segunda ocasión en que se utilizó la palabra arrepentidos en el Nuevo Testamento la utilizó Jesús. Dice en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos. Y nuevamente dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el Rey. Y en Lucas capítulo 17, verso 20, dice: el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Si usted está esperando ir un día al reino de los cielos, yo creo que es tiempo de que haya un poquitito más de estudio, porque el reino de los cielos, quien lo experimenta en la tierra, entonces puede pensar en otras cosas en el futuro, pero si no se experimenta aquí, como decía un amigo mío, ni se mude porque no se va. Bueno,
tenemos que irnos aquí, tenemos que entrar aquí, los beneficios son grandes y aquí es donde nosotros en esta vida los necesitamos. Hechos capítulo 2, verso 38. Primero fue Juan, luego fue Jesús y ahora es Pedro que dice, arrepentidos. Verso 38, capítulo 2, Pedro les dijo, arrepentidos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, Juan dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro dice arrepentidos para que reciban el don, el regalo del Espíritu Santo. Ahora, no sé si usted me va entendiendo entonces de qué hay que arrepentirse. Va usted a darse cuenta de que hay que arrepentirse pronto. Hechos capítulo 3, verso 19, Pedro nuevamente dice, arrepentíos y convertíos, para que sean, para que sean borrados vuestros pecados. Es importante, ponga atención, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. También Juan, dice en Marcos, capítulo 1, verso 14, Jesús vino a Galilea diciendo arrepentíos. Oiga, ¿para qué arrepentíos? Escuche, arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepentíos y creed al Evangelio. Las primeras razones es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros, y esta es la gran oportunidad que tú y yo no podemos desperdiciar porque el reino de los cielos nunca se había acercado a la tierra, pero hoy está entre nosotros. Eso dijo Juan. Luego lo dijo Jesús también. El reino de los cielos está entre vosotros. Y luego Pedro dice, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Está escuchando? Para que sean borrados vuestros pecados. Y luego Jesús dice en Marcos, de estas 5 oportunidades Jesús usa la palabra arrepentidos, dice en Marcos, Jesús vino a Galilea, verso 14, capítulo 1, diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Alabado sea el Rey. Y usted dirá, bueno, pues si yo creí en el Evangelio, hermano, ¿sabe? El apóstol Pablo dice que a Dios le plació salvar a los creyentes, porque son los creyentes los que no creen, porque son los creyentes los que no creen que el reino de los cielos ya llegó y está aquí, son los creyentes los que no creen que los pecados son borrados cuando yo me arrepiento, son los creyentes que no creen. Por eso dijo Jesús, cuando vino a Galilea, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque Evangelio significan buenas nuevas, significa poder de Dios, significan buenas noticias, noticias que a veces estaba yo predicando una ocasión en una convención en Maryland, Washington y Virginia, de las Asambleas de Dios, una convención muy grande, y a mí me tocó dar la conferencia ese día. Ese día precisamente hablé de las estadísticas. Hay una revista cristiana que dice que según las estadísticas del 100% de los creyentes que vienen al Señor, eso es lo que decía el estudio, el primer día de su conversión hay gozo, hay paz, hay fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente, y entonces el nombre es inscrito en el libro de la vida, y todo esto, la fiesta, es el gozo que nosotros decimos, Señor, tú llevaste mis pecados, hoy soy limpio, hoy te pertenezco a ti. Pero dicen las estadísticas que al tiempo esa persona comienza a dudar sobre si fue perdonado o no, sobre si soy pecador o no, sobre si Cristo viene, me voy o me quedo, y toda esta situación, de modo que el primer encuentro con el reino de los cielos comienza a diluirse y la persona poco a poco comienza a descender en una confusión, de tal modo que del 100% solamente un 25% de estas personas llegan a obtener cierto crecimiento, o sea que por lo menos no se volvieron a hundir.
Yo quiero hoy hablarle de arrepentidos y creer en el Evangelio, porque el Evangelio no te va a dejar hundirse. Cuando yo lo creo y lo recibo, recibo el reino de los cielos, recibo el don del Espíritu Santo, porque esto es lo que dijo Pedro en Hechos: arrepentidos y recibiréis el don del Espíritu Santo, la gracia y el regalo de ser uno con Cristo Jesús, porque dice en 1 Corintios 6:17 que se une a él un solo espíritu es con el Señor. Esto es el Evangelio, son buenas noticias. Es el reino de Dios que yo he alcanzado porque he sido trasladado de las tinieblas a la luz. Esto es creer al Evangelio. Entonces, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Ponga atención. ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Bueno, tengo que arrepentirme de no creer que el reino de los cielos ha llegado. Tengo que arrepentirme de no creer que soy uno solo con Cristo y que Cristo es formado en mi vida, porque ese es el don del Espíritu Santo. Arrepentidos y recibiréis el don, arrepentidos y el reino de los cielos, porque se ha acercado. Arrepentidos y recibiréis perdón de pecados. ¿De qué tengo yo que arrepentirme? De no creer que he sido limpio, de no creer que he sido perdonado, de que mis pecados ya fueron borrados. Arrepentidos, dice el Señor, y creed al Evangelio. Alabado sea el Rey para siempre. Y le estoy hablando a los que dicen que creen. No estoy hablando de una religión, de esta o de aquella o de la otra, de ninguna religión. Yo no me meto con las religiones. A mí me encanta predicar el Evangelio, pero yo no me meto con las religiones. Yo tengo respeto por todos aquellos que creen que hacen lo mejor de sí. Aunque quizá puedan o no lo sé, estar incorrectos, pero yo predico el Evangelio solamente. Y en este Evangelio se nos dice que tenemos que arrepentirnos para que el reino de los cielos llegue a nuestras vidas, que tenemos que arrepentirnos para que el don del Espíritu llegue a nuestras vidas. ¿Cuál es el don del Espíritu? Hebreos dice que todos aquellos que hacen afrenta o deshonra al Espíritu de gracia caen en condenación. Yo tengo que conocer el don del Espíritu y abrazarlo y darme cuenta que ese es el Espíritu de gracia, no una doctrina, una gracia que me lleva, que me levanta, que me sostiene. Ese es el Evangelio de poder. Arrepentidos y convertidos. Dice también entonces, alabado sea el Rey, en Hechos capítulo 3, verso 19, creo que es la quinta oportunidad que dice arrepentidos. Así que arrepentidos y convertidos. Oiga, y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere bendecirte. Cuando crees y te das cuenta por qué tienes que arrepentirte, y crees al Evangelio, y crees en el don de la gracia, y crees que el reino de los cielos ha llegado, entonces te has convertido de verdad. No en un religioso, convertido de verdad. Alabado sea el Rey. Entonces dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verso 24 del capítulo 3 de Hechos dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días, no los días que vendrán, estos días de restauración de todas las cosas. Días de refrigerio, días de paz en medio de la tormenta, sí, días de gloria, porque el Evangelio dice que Él ha reconciliado los cielos con la tierra. Él llevó los pecados de la humanidad y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación y nos ha hecho embajadores. Que debemos de llevarle la palabra de salvación a la gente diciendo: mira, Él llevó tus pecados, solamente debes de venir a Él, debes de conocerle, debes de amarle, debes de acercarte, debes de recibir el reino de los cielos, el don de justicia, debes de recibir el Espíritu de gracia. Apocalipsis 3:19: y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, voz que clama en el desierto. Juan era la voz que clamaba en el desierto y nadie escuchaba. Si él cantaba, la gente no danzaba, y si él se lamentaba, la gente no lloraba. La gente solamente venía a qué, yo no sé, pero es importante que yo en esta corta vida
En esta corta vida temporal, quiero decir, porque Él nos ha dado vida eterna, pero en esta parte carnal y temporal, que podemos irnos en cualquier segundo y cualquier momento, es importante que usted hoy conozca y entienda y se fundamente en el Evangelio de poder, el Evangelio de gloria y de gracia, que transforma, que cambia y que una vez que nos cambia, cambia a los que están a nuestro alrededor. No en la religión, digo, un Evangelio de poder, en un Evangelio de gracia, de luz, de bendición, de refrigerio. Alabado sea el Rey. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y ¿qué haré? Y cenaré con él y él conmigo. Y compartiré y estaré junto con él y él conmigo. 2 Corintios 5:17 dice, escuche, de modo que si alguno está en Cristo, no. De modo que si alguno está dentro de Cristo, en Cristo, ¿sí? La Biblia dice que nuestra vida está escondida en Él. Si alguno está en Cristo, la Biblia dice que fuimos sepultados, fuimos primero hecho parte del cuerpo de Cristo, luego sepultados con Él y resucitados con Él. Si alguno está en Cristo, estar en Cristo es: yo fui sepultado, yo fui crucificado, el viejo hombre de pecado quedó crucificado y ha resucitado el nuevo hombre con Él. Si alguno está en Cristo, estar en Cristo es tener su mente, es tener sus marcas, es haber recibido su justicia. Si alguno está en Cristo y dentro de Cristo, como el Padre está en mí, yo en Él, así ustedes estén en nosotros, perfectos en unidad. Si alguno está en Cristo, ese que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron porque ya recibió el Evangelio de perdón, los pecados fueron perdonados. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios quiere vestirte. Él no quiere que te encuentres como Adán. ¿Sí? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Adán estaba desnudo. Tú tienes que estar vestido de Cristo. Ya no puedes seguir desnudo en el pecado o creyéndote un pecador porque no has conocido que Él llevó tus pecados. No sé si me explico. El Evangelio me cambia, yo lo creo, luego me transforma. Toda mi vida la transforma, pero yo debo de creer primero. No creer aquí en mis pensamientos, creer y abrazar en mi corazón. Señor, tú dices que tú borraste, arrepentidos para que vuestros pecados sean borrados. Tú has borrado. Tú me has vestido con tus vestidos de justicia. Ya hoy no estoy desnudo y revestido de nuevo conforme a la imagen del que lo creó. Ese es Cristo. Alabado sea el Rey para siempre. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te predestinó para que tú fueras hecho conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de Cristo debe estar en tu vida porque ese es tu destino. Es por esto que en mi Facebook yo he puesto, en lugar de Milton, he puesto Cristo Milton. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso dice Gálatas 2:20. Si Cristo no es formado en tu vida, como dijo el apóstol Pablo, o Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es tu destino, ser conforme a la imagen del Hijo. Y si tú no encuentras ese destino, no te das cuenta que hoy tienes que estar en Él, con sus vestidos de justicia, con su mente, uno con Él. Bueno, eso dice Romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de Él. Pero si Cristo, dice Romanos, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en vosotros, ya el pecado murió en vosotros, porque Cristo está en vosotros. Alabado sea el Rey, bendecido para siempre. Saludos, amados, es un gozo saludarles en este día y bendecirles. Compartan. Amén, bendito sea el Rey.